Bienvenidos a este nuevo vídeo de análisis de circuito en el cual comenzaremos con el tema 4, régimen transitorio. Este tema 4 contiene varios temas orientados al análisis de ecuaciones diferenciales ordinarias aplicadas a circuitos. Y en este vídeo en concreto repasaremos los conceptos básicos necesarios para poder realizar ese análisis de ecuaciones diferenciales ordinarias. A continuación, repasaremos las características IV de los distintos dispositivos pasivos que nos encontraremos en los circuitos que vamos a analizar en este régimen transitorio. El primero de ellos es la resistencia. Como podemos ver, tenemos una resistencia en la cual definimos la intensidad y la tensión de manera enfrentadas, con signo enfrentado, siguiendo el criterio pasivo de signos. La característica IV, que sería V de t igual a R por I de t, nos relaciona la tensión e la intensidad de esa resistencia. La potencia, pues utilizaríamos la fórmula genérica, V de t por I de t. Y la fórmula para la energía sería igual al valor de la resistencia por la integral de la intensidad que pasa por esa resistencia al cuadrado. Tenemos un pequeño ejemplo a nuestra derecha, en el cual podemos observar que los valores máximos de la tensión y de la intensidad y los valores mínimos de la tensión y de la intensidad coinciden en el tiempo. Es decir, están en fase, ambas señales, no hay ningún desfase. Y respecto a la potencia y a la energía, que sería el gráfico que tenemos abajo, podemos decir que la potencia siempre es positiva. Es decir, la energía, la potencia que disipa una resistencia siempre es positiva y la energía, que sería la raya, la línea roja punteada, está creciendo constantemente. Es decir, va emitiendo más energía y más energía si consideramos el instante inicial de esa resistencia. El siguiente dispositivo que vamos a repasar es la bobina. La bobina mantenemos el mismo criterio de signos, es decir, la tensión y la intensidad están enfrentados. La característica IV, aquí aparece lo que sería una derivada, es decir, la tensión en una bobina depende de la derivada de la intensidad que lo cruza multiplicada por una constante que es la autoinductancia, la L. La fórmula para la potencia sería exactamente igual, la tensión en esa bobina multiplicado por la intensidad que la cruza, y la fórmula de la energía sería un medio del valor de L multiplicado por la intensidad que cruza esa bobina al cuadrado. Si visualizamos un pequeño ejemplo, podremos ver que la intensidad y la tensión ya no están en fase. Y esto es debido principalmente a la derivada que tenemos en esa fórmula de la característica IV. Podemos ver que la tensión está adelantada, puesto que comienza antes que la intensidad. Por ejemplo, comienza antes el flanco de subida que la intensidad, que el flanco de subida en el tiempo comenzaría después. Respecto a la potencia y a la energía, podemos ver que la potencia hay veces que será mayor que cero y hay veces que será menor que cero. Es decir, la potencia, dependiendo del instante en el que estemos analizando la bobina, será positiva o será negativa. Por el contrario, la energía, que será la línea roja punteada, siempre es positiva. Es decir, el condensador acumulará energía o cederá energía al circuito, pero siempre tendrá una energía mayor o igual que cero. A continuación, el siguiente dispositivo que vamos a analizar es el condensador. En el condensador mantenemos el mismo criterio de signos, es decir, la intensidad que lo cruza y la tensión que se genera con signos enfrentados. La característica IV, si ponemos la intensidad en función de la tensión, resulta que la intensidad es igual a esa constante C que define el condensador
por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. La potencia seguiremos utilizando la misma fórmula genérica y para la energía utilizaremos un medio de la capacidad del condensador por la tensión que cae sobre él al cuadrado. Si visualizamos el ejemplo que tenemos, que acaba de aparecer en la diapositiva, podremos ver cómo la tensión y la intensidad no están en fase. Es decir, sus máximos o sus mínimos no coinciden. Podemos ver también que la intensidad está adelantada con respecto a la tensión. Es decir, la intensidad, el flanco de subida, por ejemplo, de la intensidad comienza antes que el flanco de subida de la tensión. Y la relación entre estas dos señales, la intensidad y la tensión, pues nos viene definida por la característica IV que está recuadrada en esta diapositiva. Respecto a la potencia y la energía, es decir, el gráfico que tenemos en la parte de abajo, podemos concluir algo parecido al caso de la bobina. Tendremos instantes en los cuales la potencia será mayor que cero y tendremos otros instantes en los cuales pues, la potencia será menor que cero. Por ejemplo, estos instantes. Respecto a la energía, si nos fijamos, veremos que la energía, la línea roja punteada, es siempre mayor que cero. Fijémonos en el eje que tenemos aquí a nuestra derecha. Ese eje siempre va a ser mayor que cero, con lo cual la energía que va a tener un condensador es un valor que va a ser 0 o mayor que 0, pero nunca va a poder ser negativo. Al contrario que la potencia, es decir, que el condensador podrá estar entregando energía al circuito, podrá estar absorbiendo energía del circuito, dependiendo de en qué instante estemos analizando el condensador. A continuación, vamos a cubrir otro elemento importante dentro del régimen transitorio, que es la pendiente de una función. Si tenemos una función, como la definida en esta diapositiva, que sería, por ejemplo, esta función definida en azul, podemos representarla mediante una aproximación sencilla, lineal, k por t más a, donde la k es la pendiente de esa función. Esa pendiente de esa función la podemos definir como la derivada de i con respecto a t. Si consideramos que este es el eje t y que este es el eje y, podremos considerar que esta es la derivada de y, esto es la derivada de t, y si dividimos esas dos cantidades, pues obtendríamos la pendiente. Adicionalmente, si consideramos el ángulo que forma esa recta con respecto al eje de la variable independiente, es decir, la t, podemos definir que la derivada de i con respecto a t, es decir, la pendiente, es igual a la tangente de ese ángulo que se forma, o lo que es lo mismo, el seno de ese ángulo partido del coseno de ese ángulo. Basándonos en esta descripción de ángulos, podríamos extrapolar y decir que si la tangente de ese ángulo es positiva, quiere decir que nuestra señal o nuestra función y es creciente. Por el contrario, si tenemos otra función y con otro pendiente, con otro ángulo con respecto al eje de la variable t, pues podríamos decir que esa función es decreciente debido a que la tangente de ese ángulo es negativa. Y por último, si consideramos otro tipo de funciones en las cuales pues, estamos hablando de una señal constante que no tiene pendiente, pendiente cero, es decir, la tangente sería igual a 0, la tangente de ese ángulo, en este caso el ángulo no existiría, sería un ángulo 0. Podríamos decir que la señal o que la función y es constante. Si queremos extrapolar o de alguna manera representar de manera genérica todos estos conceptos que hemos cubierto, podríamos decir que la derivada de i con respecto a t, o la derivada de una función f de t, es una pendiente o es la tangente a la curva o a esa función que estamos calculando. Es decir, si calculo la derivada de i con respecto a t en algún punto de t,
pues estoy realmente calculando la tangente a la curva en ese punto. Si consideramos una función, como la que tenemos en esta diapositiva, y vamos inspeccionando distintos puntos, por ejemplo este punto t sub 1, que tendría un valor i de t sub 1, podríamos ver que para ese punto que acabamos de dibujar, este punto, la tangente es esa línea que se acaba de marcar, esa tangente, esa derivada en ese punto t sub 1, esa tangente forma un ángulo negativo con respecto al eje de la variable t, con lo cual la función en ese punto es decreciente. Si consideramos otro punto, como el t sub 2, que tendría un valor i de t sub 2, sería este punto el que estamos analizando. Ahí veríamos que tenemos una tangente como la que acaba de aparecer aquí. Y veríamos que esa tangente con respecto al eje de la variable t tiene un ángulo positivo, con lo cual podríamos decir que la función en ese punto está creciendo. Si analizamos otra parte de mi señal, que sería este punto, podemos que sería el punto t sub 3, con un valor de función i de t sub 3. Podríamos ver que la tangente ahí tiene un ángulo 0, o es paralela al eje de la variable t, con lo cual la tangente de ese ángulo, el ángulo que formaría, que sería un ángulo 0, sería igual a 0, con lo cual estaríamos hablando de una señal con un valor constante, o en ese punto es un valor constante. Es decir, que el resumen de este análisis de pendientes nos quiere decir que simplemente obteniendo las derivadas o las tangentes podemos estudiar cómo evolucionan las curvas o cómo evoluciona una función dada. Por ejemplo, una función en circuitos, una intensidad o una tensión, podemos estudiar cómo evoluciona simplemente sabiendo cómo son sus derivadas en ciertos puntos. Otro aspecto importante para repasar relacionado con el régimen transitorio es el uso de derivadas y de reglas de la cadena. En concreto, de derivadas utilizaremos básicamente estas cuatro funciones que tenemos aquí: el seno, el coseno, exponenciales con argumentos positivos y logaritmos neperianos. Todas estas derivadas han de saberse y han de conocerse para poder aplicar los métodos que iremos explicando a lo largo de este tema. Respecto a la regla de la cadena, bueno, pues es un repaso de algo que ya en teoría conocen, que es, sea una función que depende de una variable y que a su vez tiene otra función dentro, si yo quiero calcular la derivada con respecto a esa función, pero con respecto a la variable de t, lo que tendré que hacer es calcular la derivada de la función con respecto a u y luego derivar u con respecto a t. Es decir, tendremos una primera parte donde realizaré la derivada de la función con respecto a u y una segunda parte donde realizaré la derivada de la función u con respecto a t. Un pequeño ejemplo para ver esto es el típico ejemplo del logaritmo neperiano de una función. Bueno, pues si el logaritmo neperiano sabemos que es 1 partido de t, lo que haremos es, para calcular el logaritmo neperiano de una función f de t, pues haremos el 1 partido de esa función f de t y posteriormente calcularemos la derivada de esa función f de t con respecto a t. Es decir, como pueden ver, la aplicación de la regla de la cadena en estos casos es muy sencilla. A continuación procedemos a repasar el último concepto necesario para este tema 4 del régimen transitorio. Este concepto se basa en plantear el sistema o las ecuaciones que son necesarias para describir el comportamiento de todos los dispositivos activos y pasivos en un circuito cualquiera. Para ello vamos a proceder exactamente de la misma manera que hemos realizado en temas anteriores. Vemos que tenemos dos mallas, la malla 1 y la malla 2. Utilizaremos las dos corrientes que vienen definidas como las corrientes de malla, la corriente I sub 1 para la malla 1, la corriente I sub 2 para la malla 2.
definiremos la corriente que hay en la rama que comparten las dos mallas. Posteriormente, una vez definidas todas las corrientes de rama, definiremos las tensiones de los dispositivos utilizando el criterio activo o pasivo según corresponda. Si el dispositivo es activo o si el dispositivo es pasivo. Una vez definidas todas las tensiones e intensidades en los componentes del circuito, procederemos a plantear ecuaciones aplicando la primera o la segunda ley de Kirchhoff con el objetivo de obtener esos sistemas de ecuaciones que nos definan el comportamiento. Sobre la malla 1, si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, tendríamos que E1 de t más VR1 de t más VL1 de t es igual a 0. Es decir, tendríamos esta primera ecuación. Si cogemos y sustituimos cada tensión por su característica IV, lo que tendríamos es la ecuación que se muestra a continuación, es decir, la respuesta de E1 es igual a la característica IV de la bobina, es decir, a la derivada por L1 más la corriente que pasa por la resistencia por R1. Si procedemos de manera similar para la malla 2, tendríamos que la tensión del condensador más la tensión de la bobina 2 menos la tensión de la resistencia es igual a 0. Si sustituimos por sus características IV, lo que tendremos es una ecuación que nos rige el comportamiento de estos dispositivos, donde mezclamos derivadas correspondientes con la característica IV de la bobina con integrales correspondientes a la característica IV del condensador 1.